El mundo está entrando en una nueva era. Donald Trump ha vuelto, pero no como presidente de una nación, sino como arquitecto de un nuevo paradigma global. En solo 100 días, su gobierno ha dejado claro que no busca restaurar el orden anterior, sino reemplazarlo por completo. El regreso del neoconservadurismo marcó el tono y redefinió el discurso. El control migratorio fue inmediato. La frontera sur se convirtió en muralla. La presión sobre Panamá y América Latina reafirman que Washington no cederá influencia en su región. Groenlandia volvió como territorio de interés militar. La guerra económica se intensificó y la OTAN enfrenta un ultimátum. La pregunta no es si hay un plan. La pregunta es si el mundo está preparado para el plan de Trump. Quédate con nosotros y descubramos juntos cuál es el plan de Trump para el mundo. El nuevo conservadurismo, el regreso del movimiento. El 20 de enero de 2025, Donald Trump regresó al poder, no como político, sino como emblema de una nación fracturada. Su retorno marcó algo más que una victoria electoral. Fue el renacer de un movimiento que busca redefinir los cimientos morales de Estados Unidos. Desde el primer día de su instauración, Trump no perdió tiempo, reescribió el tono moral de la nación. Sus primeros decretos marcaron una línea ideológica clara. Eliminó fondos federales a organizaciones que promueven el aborto en el extranjero. Canceló programas educativos con enfoque LGBTQ en escuelas públicas y restauró la libertad religiosa como principio rector en políticas federales, incluso si eso significaba proteger la objeción de conciencia de instituciones conservadoras frente a normas progresistas. Los grandes medios lo denunciaron como un retroceso reaccionario, pero para millones de estadounidenses fue el regreso a una brújula moral. Trump no solo prometió hacer América grande otra vez. En este segundo mandato, su promesa es más íntima: restaurar el alma conservadora del país, atacar la cultura del progresismo radical y empoderar a las bases evangélicas y nacionalistas que lo llevaron de vuelta a la Casa Blanca. Este nuevo conservadurismo no busca consenso, busca definición. Trump y su movimiento apuestan por la restauración. Lo llaman orden. Sus detractores lo llaman autoritarismo moral. Pero lo que está claro es que Estados Unidos ha elegido un rumbo, y, con él, el mundo se ha visto obligado a mirar de nuevo hacia Washington, no solo con atención, sino con una mezcla de temor, admiración y desafío. Control migratorio total. La frontera como muralla de hierro. Una promesa de campaña convertida en realidad. El control migratorio total. En los primeros 100 días del segundo mandato de Donald Trump, la frontera sur de Estados Unidos dejó de ser una línea de entrada para convertirse en una muralla de hierro. Con Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional y Tom Homan como zar de la frontera, la administración implementó medidas drásticas: reactivación y expansión del muro fronterizo, redadas masivas, deportaciones aceleradas y restricciones severas al asilo político. El programa Quédate en México fue restablecido, obligando a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se procesaban sus casos. Además, se cerró la aplicación CBP-1, eliminando una vía digital para solicitar asilo. Estas acciones convirtieron la frontera en un símbolo de la nueva política exterior estadounidense: firme, unilateral y sin concesiones. Mientras defensores de derechos humanos critican estas medidas como deshumanizantes, la administración las defiende como necesarias para restaurar la soberanía nacional. En este nuevo orden, Estados Unidos se presenta no como un refugio, sino como una fortaleza decidida a proteger sus fronteras a toda costa. El Canal de Panamá, Panamá y la nueva doctrina Monroe. Trump volvió, pero esta vez no con diplomacia, sino con advertencias. En sus primeros 100 días, la administración Trump reactivó una versión endurecida de la doctrina Monroe. América para los americanos ya no es una consigna, sino una directriz estratégica, y el primer país en sentir la presión fue Panamá.
La visita del secretario de Estado Marco Rubio encendió las alarmas. Desde la capital panameña, denunció la creciente influencia china en el canal, particularmente en los contratos de infraestructura y la operación de terminales portuarias. No fue una queja, fue una advertencia. Washington no tolerará competencia asiática en su esfera de influencia. Poco después, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aterrizó con una propuesta clara: cooperación logística con presencia militar aliada, supuestamente para proteger los intereses del hemisferio occidental. En otras palabras, un regreso de facto al control estratégico del canal. El gobierno panameño respondió con cautela. Habló de alianzas históricas y equilibrio geopolítico, pero evitó compromisos concretos. Mientras tanto, los movimientos sociales recordaron el trauma de la invasión de 1989. Aún así, la presión fue efectiva. Se iniciaron revisiones de contratos con empresas chinas y se reforzó la cooperación en inteligencia marítima con los Estados Unidos. Para Trump, el canal no es solo un paso marítimo, es una pieza geopolítica. Y en esta nueva era, Estados Unidos no espera, actúa, no negocia, exige. Panamá vuelve a estar bajo el foco de Washington, y esta vez, la advertencia viene blindada. Groenlandia, el sueño estratégico. Durante sus primeros 100 días, Donald Trump no solo agitó la política interna, sino que también redefinió prioridades en el tablero geopolítico mundial. Uno de los movimientos más desconcertantes, pero estratégicamente reveladores, fue su renovado interés por Groenlandia. Lejos de ser una excentricidad, la propuesta de compra o arrendamiento de la isla respondió a razones militares, económicas y simbólicas. Trump entendía que Groenlandia, rica en minerales raros y estratégicamente ubicada entre América y Europa, era una joya oculta bajo el hielo. La base aérea de Thule, clave para el sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos, ya mostraba la importancia militar del lugar. Pero Washington quería más: consolidar su presencia ante el avance chino en el Ártico y asegurarse el control de recursos clave para la transición energética global. La propuesta generó una reacción inmediata. Dinamarca la calificó de absurda y la OTAN la observó con recelo, temiendo un desbalance en la estabilidad ártica. Groenlandia, el lugar que todos ignoraban, hasta que Trump lo convirtió en símbolo de poder. En esa frase se condensa su visión: revalorizar territorios olvidados y transformarlos en piezas centrales del nuevo ajedrez global. Uno de los giros más contundentes en los primeros 100 días de Trump fue su actitud desafiante hacia la OTAN. Rompiendo con el lenguaje diplomático tradicional, impuso condiciones explícitas a sus aliados: aumentar significativamente su gasto en defensa o enfrentar el desinterés e incluso la retirada de Estados Unidos. Trump no solo cuestionó el compromiso colectivo, sino que amenazó con abandonar la alianza si no se redistribuían las cargas financieras. Si no pagan, se van solos. Ese fue el mensaje. Y la OTAN tembló. Mientras Europa debatía su respuesta, Trump inició una serie de alianzas bilaterales con países más alineados a su visión, como Polonia, que aceptó fortalecer la presencia militar estadounidense en su territorio. Esto fracturó aún más la cohesión interna del bloque. Las críticas no tardaron en llegar desde Berlín y París. Líderes europeos lo acusaron de debilitar décadas de cooperación y confianza transatlántica. Pero Trump, fiel a su lógica de America First, veía las estructuras multilaterales como costosas y obsoletas. En su visión, la lealtad se negociaba como un contrato y no como una herencia histórica. Así, redefinió el papel de Estados Unidos en la seguridad global, sacudiendo los cimientos de una OTAN que parecía intocable. La nueva guerra económica. El fin de la globalización. El mundo enfrenta el mayor reordenamiento económico en un siglo. La globalización, otrora motor del crecimiento y símbolo de interdependencia, se desmorona ante rivalidades estratégicas. Y al centro del terremoto, Donald J. Trump. Lo que Trump ha iniciado no es una simple renegociación de tratados, es una ruptura deliberada del consenso neoliberal. El libre comercio, piedra angular del orden global posterior a la Segunda Guerra Mundial, está siendo sustituido por un sistema de bloques económicos. En sus primeros 100 días, el presidente Trump
relanzó la guerra comercial con un nuevo paquete de aranceles masivos sobre productos chinos, incluidos autos eléctricos, componentes tecnológicos y minerales estratégicos. Pero esta vez, la ofensiva no es solo contra Beijing, Europa, México e incluso aliados asiáticos como Corea del Sur. Trump no esconde su objetivo: reindustrializar América, reducir la dependencia externa y castigar a quienes, según él, han prosperado a costa de empleos estadounidenses. Lo llama patriotismo económico. Sus críticos lo llaman proteccionismo agresivo. La reacción global no se hizo esperar. China respondió con restricciones a las empresas tecnológicas de Estados Unidos. La Unión Europea convocó a una cumbre de emergencia para redefinir su política comercial conjunta. Y los mercados temblaron, provocando un terremoto. Purga institucional y redes sociales. En sus primeros 100 días, Donald Trump lanzó una ofensiva sin precedentes contra lo que él llamó el Estado profundo. Funcionarios, burócratas y agencias que, según él, operaban en su contra desde las sombras. La purga comenzó en el FBI, con la salida fulminante de James Comey, y se extendió hacia la CIA y el Departamento de Estado, donde decenas de diplomáticos y analistas fueron desplazados o marginados. Fue una limpieza ideológica, pensada para colocar leales y neutralizar focos de resistencia interna. Pero Trump no solo combatía dentro del gobierno. En paralelo, propuso una especie de neutralidad digital, denunciando una supuesta censura en redes sociales y presionando abiertamente a plataformas como Twitter y Facebook. Cuando las grandes tecnológicas comenzaron a etiquetar o limitar sus mensajes, respondió con amenazas legislativas y denuncias de conspiración. La presión también alcanzó a los medios. Llamados constantes de fake news, vetos a periodistas críticos y una narrativa de guerra contra la prensa consolidaron su visión de enemigos internos. Para Trump, el enemigo real no es externo. Está en la sala de juntas, en la red y en los pasillos del poder. Una frase que sintetiza su cruzada por redefinir la autoridad desde adentro hacia afuera. Trump, Rusia y la guerra que no cesa. En sus primeros 100 días, Trump dejó en claro que su enfoque sobre la guerra en Ucrania no seguiría la línea tradicional de Washington. El punto de quiebre ocurrió en la Casa Blanca, cuando protagonizó un inédito y tenso encontronazo con el presidente Volodymyr Zelensky. Frente a la prensa y asesores, Trump se negó a prometer más ayuda militar y lanzó una frase que heló la sala: Europa debe pagar su guerra. Para Trump, el conflicto no era una cruzada moral, sino una carga mal distribuida. Pero la tensión no terminó ahí. Durante el reciente sepelio del Papa Francisco en el Vaticano, donde ambos líderes coincidieron, Trump evitó cualquier gesto público de respaldo. En conversaciones privadas, volvió a advertirle a Zelensky que Estados Unidos no financiará indefinidamente una guerra que, según su visión, debe resolverse con una solución negociada, incluso si eso implica una partición del territorio ucraniano. Kiev lo acusó de mostrar una simpatía tácita hacia Putin. Europa y el Vaticano, de alarmarse. Trump no ve héroes, ve intereses. En vez de escalar, propone dividir. Y su postura ha enfurecido a Kiev y sacudido al Vaticano. Así, transformó el conflicto más grave de Europa en una disputa de cálculo estratégico. Alianzas alternativas: Israel, Japón, Bukele y Arabia Saudita. Mientras tensaba sus relaciones con la OTAN y la Unión Europea, Trump reconfiguró el mapa de aliados estratégicos, apostando por relaciones bilaterales más directas, funcionales y, en muchos casos, personalistas. Al frente de esta nueva arquitectura estuvo Israel. Su alianza con Benjamin Netanyahu no solo se mantuvo, sino que se profundizó. Trump reafirmó su respaldo incondicional al Estado hebreo, reconociendo su derecho a defenderse sin límites y prometiendo extender acuerdos regionales como los Acuerdos de Abraham. En América Latina, Nayib Bukele se consolidó como el socio ideal en materia de seguridad. Ambos líderes, conectados por su discurso de mano dura y su estilo directo, firmaron un nuevo pacto de cooperación para combatir el narcotráfico y las pandillas transnacionales, que Trump calificó como el modelo a seguir para la región. Japón, por su parte, reforzó su alianza tecnológica y militar con Estados Unidos,
accediendo a mayores compras de armamento norteamericano a cambio de garantías de defensa en el Indo-Pacífico. Arabia Saudita, pese a las críticas, fue ratificada como socio energético y contrapeso frente a Irán. Trump no buscaba aliados por afinidad ideológica, sino por utilidad estratégica. Su red no era occidental, era transaccional. Viejos aliados dudan, nuevos socios responden. Ese parece ser el nuevo lema. ¿Y tú? ¿Qué ves en estos primeros 100 días? ¿Una restauración del poder perdido o una ruptura total con el orden que conocías? ¿Crees que Trump está devolviendo a Estados Unidos su lugar en el mundo? ¿O simplemente reescribiendo las reglas a su medida? Mira a tu alrededor. Aliados cuestionados, enemigos redefinidos, instituciones en tensión. Nada es como antes. Y tal vez ya no vuelva a serlo. La pregunta no es si el orden mundial cambiará. La verdadera pregunta es, ¿estás preparado para lo que viene?